Muy bien. Hasta aquí hemos visto los elementos del estudio de prefactibilidad, ¿sí? Como grandes, todavía viéndolo como lejos, como todavía en el aspecto de empezar a conocer el lugar que vamos a usar, me refiero al lugar, el espacio en el mercado, en la sociedad, con nuestro proyecto, ¿ok? Una vez realizados todos estos estudios de prefactibilidad, que muchos, eh, ya si es posible realizarlos de una manera seria, investigando las fuentes correctas, eh, no solamente quedarnos por ahí en la charla con conocidos o solamente en la búsqueda en internet a veces, empezar a salir realmente a terreno y a conocer bien la situación de nuestro proyecto. Si no hicimos todavía todo eso y todo lo que quedó en la prefactibilidad, lo hicimos prácticamente desde la comodidad de nuestra casa, llega el momento de realizar el estudio definitivo, ¿sí? ¿Qué es este estudio definitivo? Este estudio definitivo, como les digo, si en el estudio, los estudios de prefactibilidad hicimos indagaciones generales y nos quedamos más que nada con lo que encontramos en internet, con lo que nos contaron otros emprendedores, amigos, conocidos, ¿sí? O en las páginas de los bancos, etcétera, etcétera. Ahora llega el momento del estudio definitivo, ¿sí? Que implica afinar todos esos detalles que averiguamos, ¿sí? En los estudios de prefactibilidad, afinarlos y ver realmente cómo son en la realidad, ¿sí? Y acá vamos a tener que salir de casa y vamos a tener que ir al banco a preguntar efectivamente qué tipo de proyectos financian, ¿sí? Qué montos, a partir de qué montos conceden financiación, o sea, préstamos, cuál es el mínimo, cuáles son los máximos, en qué tiempo se devuelven, sin, cuáles son las tasas, si tienen tiempo de gracia, lo mismo en las financieras, eh, fuera de los bancos que podamos encontrar, ¿sí? O algún particular que nos preste el dinero, ¿ok? No solamente eso, sino también realmente ir a la municipalidad y preguntar las tasas efectivas que vamos a tener que pagar si queremos realizar un proyecto, todas las inscripciones que vamos a tener que realizar para los distintos impuestos, tanto provinciales, nacionales. Vamos a tener que ir a renta, a FIP, a hacer nuestras consultas efectivas, ¿sí? Eh, Ahí viene Diego. Bien, todos estos puntos vamos a tener que llevarlos a la realidad lo más posible. ¿Por qué? Nos va a permitir reducir el margen de error de las estimaciones de los costos y los beneficios del proyecto, ¿sí? Para nada nos asegura que, recuerden, todo proyecto es un riesgo, ¿sí? Nos arriesgamos al momento de querer emprender, nos estamos arriesgando, estamos poniendo de nosotros, estamos poniendo dinero, estamos poniendo capital, estamos poniendo nuestro tiempo, nuestra vida, estamos poniendo en ese proyecto, ¿sí? Y todo insume un riesgo. La importancia de realizar estos estudios de prefactibilidad y este estudio definitivo que vuelve a ser un repaso por todo el estudio de prefactibilidad es disminuir todos los riesgos de fracaso, ¿sí? Y es así que afinamos con este estudio definitivo todos los requerimientos de inversión y financiamiento para un proyecto, ¿sí? Vamos a tener de forma más acertada la estimación de los criterios para evaluar nuestro proyecto, ¿sí? Para ver si este proyecto está siendo rentable o no, si me está devolviendo la inversión que realicé, si me va a devolver efectivamente la inversión que realicé, ¿sí? Y acá es el punto crucial. Si tomamos la decisión final de llevar a cabo este proyecto, ¿sí? Acá es donde hasta ahora, bueno, estaba toda la idea, nos quedamos un poco
con la investigación de Internet, nos entusiasmamos, nos encariñamos más con ese proyecto, ¿sí? Pero ahora llega el momento de una vez visto todo en la realidad, ¿sí? Si realmente estamos decididos a llevar adelante el proyecto, si estamos dispuestos a asumir los riesgos que van a implicar el llevar adelante el proyecto, ¿ok? Bien, entonces, esta es la fase de factibilidad. Y acá lo que les decía recién es el análisis de la información primaria con mayor detalle, con el mayor detalle posible, ¿sí? Hasta el momento habíamos analizado de distintas fuentes de información, ¿sí? Fuentes secundarias, leímos el diario, leímos las noticias, entramos a la página del banco, etcétera, etcétera, ¿sí? Buscamos en las páginas de AFIP, de rentas, de la municipalidad, para ver los lugares aptos donde instalarnos, para ver los lugares aptos para vender nuestros productos. Conocimos de manera por arriba, definimos a nuestro comprador y lo definimos adecuadamente, pero llega el momento de ir a las fuentes primarias. ¿Qué quiere decir lo que les decía hace un momento? ¿Sí? Ir a hablar con la persona que yo quiero que me financie para ver si realmente es así, como leí en internet las condiciones que me ofrecía, ¿sí? O ir a la municipalidad y ver si realmente voy a poder poner mi carpintería en determinada zona o no, ¿sí? Qué tasas o impuestos me van a aplicar por empezar mi emprendimiento, etcétera, ¿sí? Y acá viene este punto que es crucial, que es profundizar las variables críticas, ¿sí? ¿Qué es de todo lo que estuvimos viendo es lo más crítico para mí? ¿Sí? Y yo, al menos, no sé, ustedes también tienen otra visión, pero al menos yo veo como lo más crítico es esta, la financiación, la devolución de esa financiación, ¿sí? La producción, los elementos relacionados con la producción, que van a ser los costos de producción, los gastos, ¿sí? Y ahí entre esos costos tenemos los costos fijos, los costos variables, los costos fijos que van a ser los relacionados con el pago de los sueldos, con el pago de un mínimo de luz, un mínimo de agua, ¿sí? Puede ser que también esos costos de luz y agua aumenten de acuerdo a que producimos más o no, ¿sí? Así que todos esos elementos vamos a estudiarlo con la mayor profundidad posible para generar eso que denominamos la incertidumbre, para ir eliminando la incertidumbre, ¿sí? Y mostrándonos cuál es el riesgo efectivo de llevar adelante este proyecto, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos a todo lo que es la parte previa a instalar el proyecto, ¿ok? Entonces, estuvimos recorriendo distintos puntos como lo fue al principio, cuando hablamos de qué era la idea, ¿sí? Eh, cómo surge, cómo descubrimos la posibilidad de satisfacer una necesidad que detectamos en la sociedad, ¿sí? A un determinado grupo de personas. Eh, lo vimos a eso y vimos como una posibilidad de explotarlo, y bueno, acá surgió la idea. Una vez que tenemos esa idea, empezar a diseñar el perfil de nuestro proyecto, ¿sí? Por ahí ya pasamos, cómo vamos a orientar el proyecto, empezamos a definir nuestros potenciales clientes, nuestros potenciales compradores, empezamos a buscar, a conocer a los posibles proveedores, ¿sí? Y una vez que llegamos a eso, empezamos al estudio, ¿sí? De la prefactibilidad, ¿sí?
esa prefactibilidad nos va a ir convenciendo o no de avanzar, y una vez que estamos convencidos de avanzar con esto, llegamos al estudio de factibilidad, que es lo último que hablamos recién, ¿sí? Que, como le dije, el meollo de esto es profundizar, ¿sí? Profundizar las variables críticas que detectamos en el estudio de prefactibilidad, ¿sí? Porque acá es donde vamos a tomar la decisión, la decisión más importante de nuestras vidas, ¿sí? Seguimos con el diseño del proyecto, seguimos adelante, ¿sí? Postergamos este proyecto, ¿sí? Decidimos que mejor esperamos un poco, ya tenemos hecho todo el estudio de mercado, definimos nuestro cliente, todo, pero puede ser que no sea el momento adecuado para instalar este proyecto, entonces decidimos postergarlo, ¿sí? O de lo contrario, los resultados de estos estudios de prefactibilidad y la factibilidad nos dicen no, no va a ser rentable, es una buena idea, pero no, ¿sí? Puede ocurrir eso también, que decidimos abandonar, y esto es muy importante antes de todo este proceso, es muy importante antes de generar deudas que después, si fracasa nuestro proyecto, vamos a tener que hacer frente de todos modos a todas esas deudas que hemos asumido como parte de la financiación de nuestro proyecto, ¿sí? Bueno, por el contrario, si diseñamos el proyecto, llegamos al estudio de factibilidad, y llegamos al diseño y decimos sí, seguimos adelante, es poner en marcha ese proyecto, ¿sí? Poner en marcha, o sea, ponerlo, ejecutarlo. Empezar la ejecución y luego colocarlo en operación. En ejecución quiere decir ponerlo, empezar a realizar todos los puntos necesarios para ponerlo en marcha, y luego ponerlo en operación implica es ponerlo efectivamente a funcionar, ¿sí? Bien, entonces, eh, cuando llegamos a Martínez salió a la clase. Entonces, todos estos elementos, ¿sí? Todos estos pasos que estuvimos desarrollando, podemos cruzarlo también con los grados de incertidumbre en el momento de la formulación de un proyecto, ¿sí? Esos grados de incertidumbre, ¿sí? ¿Qué implica? En la fase de idea se nos ocurrió solamente esa idea que tal vez en algún momento para mí mismo fue una idea loca, disparatada, ¿sí? La incertidumbre de que llevar adelante una idea, un proyecto, pensarlo, puede llegar a ser del 100%. ¿Funciona o no va a funcionar? No, no va a funcionar, ¿sí? Esa incertidumbre, ese no sé, es más alto en ese momento, ¿ok? En esa fase, en la fase idea. Mientras voy avanzando, ¿sí? Y llego a la parte del diseño del perfil, esa incertidumbre empieza a disminuir, ¿sí? Empieza a disminuir y va bajando, a lo largo avanzamos en las distintas fases de prefactibilidad, y la factibilidad, ¿sí? Va disminuyendo ese grado de incertidumbre, ¿ok? Y acá hay una palabra muy importante, ¿sí? Va disminuyendo el grado de incertidumbre en el umbral de lo previsible, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que puedo prever y hay cosas que no, ¿sí? Que escapan a todo estudio de futurología, ¿ok? Como por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo hoy. ¿Quién iba a pensar esto, que esto iba a ocurrir en noviembre del año pasado? ¿Eh? Creo que a nadie se le ocurrió lo que podríamos estar viviendo hoy en día.
Pero sin embargo, llegó diciembre y empezaron las noticias de un brote de una infección respiratoria grave en China, en Wuhan, ¿sí? Pero bueno, China está lejos. Por ahí se controla allí. China tiene métodos de control de la población mucho más severos, mucho más rígidos que en Argentina. Eso se queda ahí. Son noticias para asustar nomás, como muchas otras, cuando salen las noticias de que un meteorito va a rozar la Tierra, etcétera, ¿sí? Avanzó el tiempo, los focos de contagio se fueron esparciendo a distintas partes del mundo, se esparció por Asia, llegó lentamente a Europa, ¿sí? Llegó a Estados Unidos y llegó a América del Sur, ¿sí? Empieza en Brasil, tal vez todavía estamos de vacaciones en febrero, enero de este año, andábamos por las playas de Brasil cuando empezamos a escuchar noticias de que el coronavirus, el COVID-19 está empezando a llegar a Brasil, a Argentina, ¿sí? Argentina llegó en marzo, el primer fallecido por coronavirus en nuestro país fue en marzo, 11 de marzo aproximadamente. ¿Qué podíamos esperar de todo esto en noviembre del año pasado? Estamos a casi un año y realmente es una... hay alguien que escribió en el chat. Ok, Guimaraes, no hay problema si te retiras, ¿sí? Yo ya tomé la captura de pantalla, creo que estás dentro de la captura de pantalla con tu presencia. Bien. Eh, si el año pasado, supongamos, entre el inicio del segundo semestre del año pasado se nos ocurrió una idea de llevar adelante un proyecto y hicimos a rajatabla todos los estudios estos de factibilidad, ¿sí? Y previmos que nuestra actividad sería fantástica para este año, ¿sí? Y nos largamos a hacer eso en enero, ¿sí? Bajamos al mínimo ese umbral de lo previsible, pero en cambio estamos hoy, llegado el caso, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo, que nos cambió totalmente la situación, esta pandemia, y tenemos que reinventarnos, ¿sí? Para seguir adelante con nuestro proyecto o darnos por vencidos como en muchos casos, muchos emprendimientos, muchas fábricas, muchos locales comerciales que han cerrado porque dentro de todo lo que fue previsible, esto que fue algo totalmente imprevisto, no fue posible sortear los desafíos que planteó. ¿Sí? Eh, bueno, así que recuerden, todos estos estudios, proyectos, todo dentro de las variables que podemos llegar a estudiar, llegar a conocer, ¿sí? Pero hay muchas otras variables que no vamos a conocerlas jamás, ¿ok? Así que, bueno, todo este estudio, ¿sí? Nos disminuyó el grado de incertidumbre en todo lo que puede ser previsible, pero hay otros elementos que no son previsibles y entonces ahí cuando se complican, nos pueden llegar a complicar las cosas. Hay veces cosas que no previmos que nos pueden favorecer, ¿sí? Hay otras que no, como por ejemplo el caso de esta pandemia. Bueno, entonces, esto es básicamente el esquema de preparación de un proyecto, ¿sí? Esto es básicamente el esquema de preparación de un proyecto, ¿sí? Todo lo que hemos recorrido para llegar al momento de poner en marcha este proyecto, ¿sí? Primero hemos identificado la posible fuente a explotar, el lugar, el nicho de mercado a explotar, dirían desde el marketing. Estudiamos los aspectos legales, estudiamos el mercado, estudiamos y definimos los aspectos de la organización institucional, hicimos los estudios técnicos, el administrativo, el estudio financiero, el socioeconómico y los estudios ambientales para nuestro proyecto, ¿sí?
elaboramos un proyecto que es ahora la etapa en la que vamos a iniciar, ¿sí? Una vez que elaboramos esto, llegamos a este nivel de preparación del proyecto, vamos a elaborar nuestro plan de financiamiento, ¿sí? En qué momentos de nuestro proyecto van a ingresar las inversiones, eh, vamos a establecer bien los beneficios y los costos financieros, ¿sí? Los beneficios y costos económicos, las proyecciones financieras, las proyecciones económicas. Y una vez realizado esto, vamos a empezar a conocer los indicadores de beneficios y costos financieros, los indicadores eh, sobre los beneficios y costos económicos, ¿sí? Que esto nos va a permitir realizar una evaluación global de ese proyecto una vez puesta también en marcha el proyecto. Pues, las evaluaciones se pueden ir haciendo, eh, como ya habíamos hablado, de manera antes de la inversión, durante la inversión o una vez cerrado nuestro proyecto, realizar evaluaciones del mismo. ¿Ok? A ver qué tema se viene. Bueno, y hasta acá llegamos en la clase de hoy. Voy a cortar la grabación.